El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara todo lo que le debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, sin duda creo que el Evangelio, las lecturas de hoy, incluido el Salmo, son como una prueba de fuego a la recta intención con que rezamos el Padre Nuestro todos los días. No sé cuántas veces lo rezamos. En la oración de la mañana, en el rezo del Santo Rosario, en la liturgia de las horas, en la oración de la noche. Tantas veces rezamos el Padre Nuestro. Y aquí está la razón de ser del mensaje de este domingo, de estas primeras vísperas de domingo. La concreción sublime de esta petición: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esto es muy osado, decirlo todos los días y tantas veces. Porque decir que el Señor nos perdone, pedirle a Él que nos perdone como nosotros perdonamos, es estar dándole la medida con que debemos ser perdonados. Señor, perdóname de acuerdo a cómo perdoné hoy. Dame en la medida en que yo di hoy. Y a veces nuestra oración es incesante y pedimos y pedimos y pedimos y no recibimos de parte de Dios. Entonces el examen es clarísimo. No recibo de Dios porque yo no doy en nombre de Dios. No recibo el perdón de Dios porque yo no he perdonado como Dios perdona. Es lo central del Evangelio de hoy, el perdón y el servicio. Claro, es el último, el testimonio, el legado que nos dejó el Señor en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo dijo en un momento de intensísimo dolor y agonía. Aún en ese trance, en ese último trance de su misión redentora, Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí está entonces el crucificado, el amor perdonador, mientras que en mí está aquel orgullo herido que crucifica. Muchos han descubierto la médula del perdón perfecto gracias a
a esa película El Gran Regalo, ¿no? Del director, creo, Cotelo, si no me equivoco. Claro, los que han visto esa película han experimentado con experiencia sustituta, como se dice, en otros, lo que significa realmente perdonar, tamañas infidelidades, asesinatos. Sin embargo, Dios toca el corazón y se perdona, se llega a perdonar. En el Talmud se debía perdonar 3 veces nada más. Claro, Pedro estaba siempre dando la nota. Le hace esa pregunta al Señor: ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Y claro, hay como implícitamente allí ese patrón de la ley judía de que, bueno, ojo por ojo, diente por diente, me perdona, te perdono, me dio, te doy, ¿sí? Y sin embargo, el Señor viene a romper con esa estaca del amor audaz, divino, y decir: Pedro, 70 veces 7. Ese siempre es un amor sin límites. Y Cristo dice en la cruz: perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí el Señor nos está invitando también en el Evangelio a compadecernos de la ignorancia y de la debilidad del prójimo que nos ha ofendido. Dios ha tenido en cuenta la misericordia que nosotros hemos tenido con los demás. Está en las bienaventuranzas. Todo aquello que Pedro tenía aún como resabios de la antigua ley en su corazón, también había sido revocado, abolido por el sermón de las montañas y por las bienaventuranzas. Sed misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Sed misericordiosos para obtener misericordia. ¿Y dónde podemos encontrar la fuente de esta fuerza? Porque entendemos, y muchos de los que nos escuchan pueden haber sufrido ofensas gravísimas, traiciones, infidelidades, sin embargo no encuentran la fuerza del perdón. Y es necesario encontrarla. Es necesario decir que cuando nos acercamos a la confesión y no hay el propósito firme de perdonar una ofensa grave, no se lo puede absolver. La confesión es inválida. Y entonces es necesario llevar al alma a ese estado de comprensión de la misericordia de Dios y del dolor por el pecado, que es no perdonar como Dios perdona. ¿Y dónde encontramos esa fuerza? La encontramos en el confesionario. Qué hermoso lo que nos decía el Evangelio, el Salmo de hoy. Bueno, pero ¿qué es el confesionario? Es allí donde Él perdona todas tus culpas y sana todas tus dolencias, rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura. Debería estar escrito en un cartelito en todos los confesionarios del mundo. El confesionario es el trono de la ternura divina. Y aquel que no ha aprendido a perdonar es porque todavía no se ha perdonado a sí mismo. Todavía está aquello que pudo ser y no fue. Y entonces no termina de encontrar el modo de perdonar porque no ha experimentado la exquisita misericordia y perdón de Dios en el confesionario. Allí encontraremos la fuente del saber perdonar. Hay algún autor que no recuerdo el nombre, he intentado recordarlo en estas últimas horas, pero es muy gráfica la idea. Todos conocemos de dónde viene la perla. Una perla viene de una ostra, ¿no?, del fondo del mar, y bueno, allí está la ostra, y por su abertura se mete un granito de arena que hiere esa sensibilidad de la ostra. Entonces la ostra reacciona con una sustancia blanquecina que se llama nácar. Y cada vez que siente ese dolor, la ostra la cubre de una capa. Y así va cubriendo de capa el grano de arena y se va formando una bellísima perla.
una perla preciosa. De alguna manera, el corazón herido por una ofensa es una ostra donde ha entrado un objeto extraño, doloroso, una estaca de dolor, de traición, de infidelidad, y todavía no sabe reaccionar y proteger su ser, ostra, con esa sustancia blanquecina. Esa sustancia blanquecina puede ser la figura de la caridad. Cuando nosotros hemos recibido una ofensa, inmediatamente, para que no se anide el resentimiento y el rencor en el alma, en el corazón, debemos cubrirla con esa sustancia de la caridad de Dios perdonadora. Cada cosa que nos viene de afuera y nos ofende, alguien que es indiferente con nosotros, un mal gesto, una mala mirada, una mala interpretación, la traición de un amigo, la infidelidad, la falta de correspondencia al amor. En cada cosa cúbrelo con la capa de nácar deliciosa y divina de la caridad. Así es como se sana el amor, tener la experiencia exquisita del amor perdonador de Dios. Perdonar es eso, perdonare, donación. Hay una relación entre dos donde hay una donación mutua. Ante una ofensa se corta esa donación mutua, y perdonar significa restablecer el vínculo que se ha roto, volver a establecer esa donación mutua. Mientras el mundo dice, no, yo perdono pero no olvido, el Señor dice, como en el Salmo, pondré un abismo entre tu pecado y tú. No acusa de manera inapelable ni guarda rencor eternamente. No nos trata el Señor ya según nuestras culpas, ni nos paga conforme a nuestros pecados. Y claro, el Señor, y en este Evangelio lo complementa exquisitamente la Iglesia con la primera lectura del Eclesiástico, no se debe anidar el rencor en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios, el rencor y la ira son abominables, y ambas cosas son patrimonio del pecador. El hombre vengativo sufrirá de venganza del Señor, que llevará cuenta exacta de todos los pecados. Perdonar es un acto de valor, es un acto de amor audaz, y esa es la gracia que hoy vamos a pedir, poder tener ese espíritu de bienaventuranza que encontramos en cada confesionario. Queremos encontrar el remedio, la medicina para saber perdonar. Vayamos a pedir el perdón de Dios en los confesionarios. Allí encontraremos la sustancia exquisita del nácar del amor divino. Cuidado, que si no sabemos perdonar, podremos quizás escuchar el susurro de Dios en nuestros oídos diciéndonos, siervo el malvado, yo te perdoné, yo te perdoné. El confesionario es el trono de la ternura divina, de la misericordia. Pidamos a María, ella que es modelo, arquetipo de esa gratuidad y grandeza del amor divino, al haber sido concebida sin pecado original, que de ella, de su corazón inmaculado, podamos obtener esta gracia tan especial y tan necesaria para el mundo de hoy. ¿Cuántas cosas podrían volver a resplandecer con el amor de Dios si aprendemos a perdonar? Le pedimos esa gracia a la Virgen.